y bienvenidos nuevamente a este su canal Podcast Aleatorios. El día de hoy les traigo un podcast pequeñito que me llamó mucho la atención porque simplemente leí que la Biblioteca Vaticana tiene 65 kilómetros lineales de estantes, aparte de su, ¿cómo se llama? Su archivo secreto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una biblioteca que no excede los 2 metros de largo, de 2 estantes. Tengo más de 100 libros. No me puedo imaginar la cantidad de libros que pueden haber en la Biblioteca Vaticana. Tiene que haber una copia de un libro de todos los libros del mundo, ya sean idioteces de brujerías, me imagino, hasta altas obras literarias y académicas, obviamente. Entonces tengo por acá que la Biblioteca Apostólica Vaticana es la biblioteca de la Santa Sede, ubicada en la Ciudad del Vaticano. Lleva el nombre de apostólica porque es una institución que desde su fundación es considerada la biblioteca del Papa, ya que le pertenece directamente. Es una de las más antiguas bibliotecas del mundo y custodia una muy importante colección de textos históricos. Los expertos dividen en 5 etapas la historia de la biblioteca. Está la primera, que es la prelaterana, los inicios de la biblioteca correspondientes a la primera etapa de la historia de la Iglesia, antes de que se instalase en el Palacio de Letrán. El Palacio de Letrán es un palacio de Roma cuya historia se remonta a la época imperial y que ha sido sede papal y residencia oficial del Sumo Pontífice durante más de 1000 años. Hay muy pocos libros correspondientes a esta etapa prelaterana. La segunda es la laterana. Se inicia cuando libros y manuscritos se guardaron en el Palacio de Letrán y se prolonga hasta final del siglo XIII durante el papado de Bonifacio VIII, que fue el 193 Papa de la Iglesia Católica, de 1294 al año 1303. La tercera etapa es la Aviñón. Durante este periodo tuvo lugar un importante crecimiento de las colecciones de libros y archivos de los papas que residieron en Aviñón. Aviñón es una ciudad de Francia. Entre la muerte de Bonifacio VIII en 1370, cuando retomó a Roma la sede papal. La etapa pre-vaticana, entre 1370 y 1447, la biblioteca se dispersó, quedando partes en Roma y en Aviñón y en otros lugares. Esto de Aviñón es que la sede del Papa no era Roma, ¿verdad? No siempre ha sido Roma. En ese entonces estaba en Francia. Y la última etapa, que es la etapa vaticana, es la etapa actual, que inicia en 1448, cuando la biblioteca se traslada al Vaticano, ¿verdad? Ahora sí está en el Vaticano. El Papa Nicolás V fundó la biblioteca en 1448, reuniendo unos 350 códices griegos, latinos y hebreos heredados de sus antecesores, y con sus propias adquisiciones, entre las que estaban varios manuscritos de la Biblioteca Imperial de Constantinopla. La fundación propiamente dicha tuvo lugar cuando Sixto IV, con la bula Ad Decorem Militantis Ecclesiae del 15 de junio de 1475, le asignó un presupuesto y nombró bibliotecario a Bartolomeo Platina, quien elaboró un primer catálogo en 1481. La biblioteca poseía entonces más de 3.500 manuscritos, lo que la convertía de lejos en la mayor del mundo occidental. Hacia 1587, el Papa Sixto V encargó al arquitecto Domenico Fontana que construyera un nuevo edificio para albergar la biblioteca, el que se utiliza todavía. A comienzos del siglo XVII se segregó de la biblioteca el Archivo Apostólico Vaticano, esto es el archivo de la documentación de la Santa Sede. En 1623, la Biblioteca Palatina de Heidelberg, que contenía unos 3.500 manuscritos, fue donada a la Biblioteca Vaticana por Maximiliano I, duque de Baviera, en agradecimiento por el apoyo que le había prestado el Papa Gregorio XV durante la Guerra de los 30 años. O sea, esto fue una cuestión meramente política, ¿verdad? No fue una cuestión de que quisiera donar al mundo tanto conocimiento a través de los libros, ¿verdad? En 1657 se adquirieron también los manuscritos de la Casa Ducal de Urbino. En 1661 el intelectual griego León Alasio se convirtió en bibliotecario. En 1689 se incorporaron a la biblioteca las colecciones de la reina Cristina de Suecia. Y poco a poco fueron agregándoles libritos, ¿verdad? Durante el siglo XVIII
La biblioteca se enriqueció también con nuevas adquisiciones y surgió el primer proyecto de publicar un catálogo completo de los manuscritos de la biblioteca. Sin embargo, solo llegaron a publicarse 3 de los 20 volúmenes proyectados. A finales del siglo, algunos libros debieron ser entregados como tributo de guerra a la Francia napoleónica, si bien la mayoría fueron restituidos con la derrota de Napoleón en 1815. O sea, se los devolvieron. Hoy la biblioteca custodia más de 1.600.000 libros antiguos, de los cuales 8.300 son incunables. O sea, es un libro que fue impreso durante el siglo XV. En el inicio de la imprenta se atribuye dicho término a Junius, quien llamó a estos libros de esta manera. Estos libros eran los primeros libros que se hacían, ¿verdad? Las primeras impresiones, o sea, no habían portadas, no habían tapadura, ese tipo de cosas, para que los ayudaran a ser conservados de maneras apropiadas. Entonces hay 8.300 incunables en la Biblioteca Vaticana, hay más de 150.000 manuscritos y documentos de archivo sin contar, 100.000 documentos impresos y fragmentos, 300.000 monedas y medallas y 20.000 objetos de arte. Aparte de esto, pues el Archivo Apostólico Vaticano, que fue separado de la biblioteca a comienzos del siglo XVII, contiene unos 150.000 volúmenes. Entre los más importantes manuscritos de la biblioteca está el Codex Vaticanus, el más antiguo manuscrito completo de la Biblia, la historia secreta de Procopio, que fue un historiador bizantino, se descubrió en esta biblioteca y se publicó en 1623. Habría que ver si realmente se publicó todo lo que ese historiador tenía por ahí, ¿verdad? También se encontró en ella uno de los 3 cancioneros conocidos de la lírica galaico-portuguesa, el llamado Cancionero de la Biblioteca Vaticana. Custodia asimismo más actas originales del proceso de Galileo, un manuscrito autógrafo del Santo Tomás de Aquino y las cartas originales del caso de Martín Lutero. Y desde el 20 de septiembre del 2010 y tras distintas separaciones que la mantuvieron cerrada al público durante 3 años, la biblioteca reabrió al público. Otro dato que podemos agregarle a esto, ya para ir terminando, como decía anteriormente, es una de las más antiguas del mundo, custodia auténticos tesoros literarios como el Codex Vaticanus del siglo IV, el manuscrito completo de la Biblia más antigua que se conserva, o la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. Ustedes saben lo caro que es solamente tener una hoja de la Biblia de Gutenberg. La Biblioteca del Vaticano se encuentra en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, y tiene su origen en 1448. Los que le hablaba del Archivo Secreto Vaticano se separa del resto de la biblioteca a principios del siglo XVII. Se trata del archivo personal del Papa, el cual solo él y sus personas más allegadas tienen acceso y contiene documentación expedita por la Santa Sede durante los siglos. Actualmente se permite la consulta de una pequeña parte de su fondo a investigaciones con autorización previa. O sea, no todas las personas, antropólogas, teólogas, tienen acceso a esta información. A mí me encantaría poder tener acceso, que fuera un poquito de esto, pero hay que tener muchas patas, como decimos acá, o muchos permisos, como las personas arqueólogas o biólogas que quieren ver un hueso de dinosaurio. No cualquiera puede verlo, no sé si sabían eso. El acceso al resto de textos está restringido, ¿verdad? Hay textos que realmente pues no vamos a poder ver más allá de que solo el Papa los lea. Es uno de los principales centros de investigación histórico que existe. Como les decía, tiene 150.000 volúmenes aproximadamente y tiene 65 kilómetros lineales de estantes. No dice cuántos estantes, pero solo imagínense en línea recta 65 kilómetros y qué sé yo, o sea, no va a tener 4 líneas de estantes y no solo un piso, ¿verdad? Entonces la cantidad de libros, ¿verdad? Como dice ahí, 1.600.000 libros, pues ahí están ubicados en 65 kilómetros lineales de estantería. El Vaticano se ha aliado con tecnologías para proteger y preservar un patrimonio literario de tal envergadura y darlo a conocer. Con este objetivo se está realizando importantes actualizaciones encaminadas a incrementar la seguridad en la biblioteca. Se han tomado decisiones de empezar a digitalizar el fondo documental, una tarea realmente trabajosa, y se toma en cuenta que posee más de 1.600.000 libros, ¿verdad? El día de hoy ya es posible consultar vía internet una parte de los archivos, algunos de ellos pertenecientes al archivo secreto. Voy a dejarles links en la descripción del video para que vean algunos de estos accesos a
archivos de la Biblioteca del Vaticano. Pues bien, por hoy es todo. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast.